Bereshit bara Elohim et haaret hashamayim. En arché en hologos, kai hologos en pros ton seon, kai seos en hologos. Jutosgar egapesen joseos ton cosmon. Jose ton huion, ton monogenes, edoken, ginapas hopistewon, eiauton me apoletai, al eje soen aionion. ¿Entendió algo de lo que fue leído? Mis primeras palabras corresponden a la primera frase de Génesis capítulo 1 y versículo 1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A continuación, leí el texto que corresponde al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Y el último texto que cité, posiblemente es el más conocido de toda la Biblia. Se trata de San Juan 3:16. El texto de Génesis nos dice claramente que nuestra existencia se debe a un creador. Este texto deja fuera a cualquier teoría evolucionista y atea para identificar nuestro origen. Y Juan afirma que Jesús es Dios, y el contexto afirma que además es también el creador. Entre tanto, el último texto es San Juan 3:16, el cual explica que necesitamos creer en Jesús para tener la vida eterna. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la traducción de la Biblia en nuestra lengua materna? ¿Cómo podríamos conocer estas grandes verdades si la Biblia fue escrita en los idiomas hebreo, griego y arameo? El mayor problema es que la mayoría de nosotros no conocemos estas lenguas. Y es por eso que en el estudio anterior señalábamos la importancia de consultar buenas traducciones. Y a pesar de eso, todavía una traducción afecta nuestra comprensión del texto. Es por esta razón que necesitamos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios, porque las palabras bíblicas están llenas de significados y muchas veces tienen matices tan especiales que para comprenderlas tenemos que depender netamente de su contexto. Una oración, un capítulo, un libro de la Biblia, posiblemente toda la escritura pueden influir en el significado concreto y en la comprensión de un texto bíblico. Por lo tanto, comprender estos matices en los idiomas originales aclara y enriquece el mensaje de la Biblia. Es por esta razón que los objetivos del tema de hoy son, número 1, conocer los idiomas en que fue escrita la Biblia. Y número 2, comprender la importancia del significado de las palabras en sus contextos. Bueno, comencemos diciendo que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, conocido hoy como hebreo clásico, y también contiene algunas porciones que fueron escritas en el idioma arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en el griego conocido hoy como griego koiné, es decir, griego del pueblo. Lo escrito en el idioma arameo es relativamente poco. Tenemos el libro de Esdras, capítulo 4, versículos 8, hasta el capítulo 6, versículo 18. Tenemos el capítulo 7, desde los versículos 12 al 26. Tenemos Daniel, capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28. Y Génesis, capítulo 31, versículo 47, donde se mencionan solamente 2 palabras. Y un texto en el libro de Jeremías, en el capítulo 10 y versículo 11. El arameo pertenece a la familia de las lenguas semíticas, como el árabe y el hebreo, que a su vez forman parte de la macrofamilia afroasiática, y también al grupo de lenguas semíticas noroccidentales, que incluyen las lenguas cananeas. El idioma hebreo también pertenece a una rama de esta gran familia de antiguos idiomas semíticos, que se hablaban ahí en Mesopotamia, Siria, en Palestina y Arabia.
y está muy estrechamente relacionado con los idiomas hablados por los antiguos cananeos, los fenicios, los sirios, y es casi idéntico al idioma de los moabitas, los edomitas y los amonitas. Estas lenguas son muy interesantes para nosotros que tenemos otros idiomas y otras culturas porque son totalmente diferentes. Es un sistema que se conoce como cuadrático, porque las formas que tienen son, siempre ocupan un cuadrado. Además de eso, es interesante que el idioma hebreo se escribe desde la derecha hacia la izquierda y nosotros, en nuestra lengua española, escribimos desde la izquierda hacia la derecha. El alfabeto hebreo se compone de 22 consonantes, pero como algunas representan dos sonidos, tiene un total de unos 28 sonidos diferentes. Y el sistema de escritura es consonántico, es decir, que al principio solo escribían las consonantes y el sonido de las vocales los ponía el lector, guiados por el contexto. Es como poco entendible para nosotros hoy día, pero es de una manera muy parecida a lo que hoy se hace cuando suprimimos algunas vocales al leer las abreviaturas. Por ejemplo, nosotros escribimos de esta manera para referirnos a algunos libros de la Biblia o para abreviar ciertos títulos académicos como doctor, magíster o simplemente las palabras señor, señorita, señora. Por ejemplo, escribimos de esta manera y lo leemos de esta otra manera. Y leemos Mateo capítulo 3, Juan capítulo 5, a pesar de que no dice Juan, solamente hay una J y una N. O cuando decimos doctor y solamente tenemos una D y una R, una R. O cuando decimos magíster y tenemos solamente una M y una G. O cuando decimos señor y tenemos solamente la S y la R. Uno se pregunta entonces, ¿cómo podemos llegar a leer y a comprender la Biblia? ¿Cómo podemos llegar a leer y a comprender el Antiguo Testamento en sus idiomas originales? Pues déjenme contarles que en los siglos sexto al décimo, décimo primero, aparecen unos eruditos judíos, sucesores de los escribas del tiempo de Jesús, conocidos como masoretas. Estos hombres tenían la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las sagradas escrituras. Lo importante es que los masoretas eran personas muy cuidadosas en su forma de copiar las escrituras. Ellos literalmente eran como unas fotocopiadoras, porque replicaban las letras que se escribían tal como estaban. Es decir, si eran más grandes, las escribían más grandes. Si eran más pequeñas, más pequeñas. Si las palabras o las letras estaban escritas chuecas, las replicaban de esa forma. Así que los masoretas desarrollaron todo un puntilloso sistema para incluso el conteo de la cantidad de palabras en cada libro de la Biblia, para asegurarse de que copiaron con exactitud. Y de acuerdo a la tradición judía, cada rollo en que se hallaban errores se enterraban o se destruían completamente. Así que podemos tener la confianza de que la Biblia fue fielmente copiada. Y esto queda muy bien demostrado, especialmente cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto ahí en las cuevas de Qumran, porque manuscritos de 2 siglos antes de Cristo no tienen casi ninguna variación con los escritos de la Edad Media, por ejemplo. Y todo esto gracias a los masoretas. Fue así como a partir del trabajo de los masoretas se aseguró que cada copia del Tanaj o la Biblia era igual y hasta también se podía leer de la misma forma. Otro aspecto importantísimo que le debemos a los masoretas es que ellos inventaron todo un sistema de vocales y puntos que fueron complementando las escrituras que estaban escritas solamente con consonantes y de esa manera hoy día las podemos leer perfectamente. Sin este sistema, ¿cómo podríamos saber, por ejemplo, el nombre de Dios? La verdad es que el nombre de Dios no sabemos exactamente cuál es, porque la única palabra a la cual no se le agregaron las vocales
fue a estas 4 letras que conocemos con el nombre de tetragramatón. Y esta palabra se refiere a Dios. Aquí tenemos esta pequeña letra, es una letra que se llama Yod. Esta otra es una letra que tiene por nombre Hei. Esta es una Vav y esta es otra Hei. La gran pregunta es entonces, ¿cómo podemos traducir esta palabra que indica cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es la traducción correcta para este nombre al español? Por ejemplo, si leemos el libro de Éxodo en la Biblia Reina Valera, el episodio que explica cuando Dios llamó a Moisés para enviarlo a Egipto, lo relata de la siguiente manera. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Pregunta Moisés. Y respondió Dios, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así que ese es el nombre de Dios. Y en la traducción Reina Valera traduce como Jehová. Pero si leemos la versión Biblia de Jerusalén, que es una edición católica, el versículo 15 lo traduce de esta otra manera. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. La duda entonces, ahí está. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Yahvé? ¿Jehová? La verdad es que los masoretas consideraban el nombre de Dios tan sagrado que antes de escribirlo se lavaban las manos, cambiaban una pluma nueva, es decir, hacían todo un ritual. Los judíos normalmente no expresaban a viva voz el nombre de Dios por respeto. Así que no sabemos exactamente cómo se pronuncia ni cuál realmente es el nombre. Solamente tenemos estas cuatro letras conocidas como tetragramatón y lo único que los traductores hacían era simplemente transliterar estas letras a los diferentes idiomas. ¿Qué hicieron los masoretas para darle sentido a la escritura y también a la pronunciación? Lo que ellos hicieron, tomaron el nombre Adonai, porque, como ya dijimos, ellos no pronunciaban el nombre de Dios, usaban otros nombres como Adonai, Elohim, pero nunca pronunciaban el nombre de Dios como está escrito en estas 4 letras. Entonces lo que hicieron los masoretas, tomaron las letras, tomaron las vocales de la palabra Adonai y las insertaron entre las consonantes de estas 4 letras. La Y no la cuentan como vocal, por lo tanto no se toma en cuenta. Así que al insertarla quedaría como Ya o Gua, Ya o Gua o Ya o Va. Sin embargo, por un asunto de fonética, una regla fonética, cuando hay una yod frente a una letra, a una A, se transforma en una letra E. Por lo tanto, queda como Jehová. Y latinizado queda con el nombre de Jehová. De este modo, entonces, algunos lo pronuncian como Yahvé y otros lo pronuncian como Jehová, la mayoría de los cristianos. Este nombre que en nuestra Biblia aparece como Jehová, aparece unas 5.410 veces en la Biblia.
Y como mencioné antes, no está claro cuál fue realmente la pronunciación original de esta palabra, porque los judíos prohibían hablar en voz alta, en pronunciar en voz alta el nombre de Dios. Y en su lugar utilizaban una variedad de seudónimos como Adonai, que significa Señor, o Elohim, que se traduce como Dios o el Eterno, y Hashem, el nombre. Así que las dos pronunciaciones más comunes en realidad son Jehová, que es una pronunciación latina utilizada desde el siglo XVI, y Yahvé, que es un intento de pronunciar las palabras según una interpretación hebrea más literal. Así que una de las formas de estudiar y comprender la Biblia son sus palabras. Porque en todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que muchas veces son muy difíciles de traducir en forma adecuada a otro idioma. Y en la Biblia, ese tipo de palabra requiere, por supuesto, un amplio estudio para que podamos comprender la amplitud de su significado. Por ejemplo, la palabra shalom, que básicamente significa paz, que se usa incluso como un saludo. Pero la palabra shalom tiene un rico significado que se refiere mucho más que un saludo o mucho más que desearle la paz a una persona, sino que tiene que ver con un sentido integral de bienestar de la persona. Así que de este modo, shalom, aparte de traducirse como paz, podría traducirse como totalidad, como integridad, como bienestar. Ahora, hay palabras que por su mala interpretación han generado diversas doctrinas muy dispares entre los cristianos, como por ejemplo la palabra infierno, o palabras como primogénito, principio, que se asocian a la divinidad de Jesús. También es interesante notar la importancia de conocer los estilos literarios que usa la Biblia. Por ejemplo, tenemos la repetición como un modo de enfatizar las ideas. Nosotros normalmente o subrayamos o colocamos en negrita o colocamos entre comillas cuando queremos destacar algo, pero ellos usaban la repetición. Es por eso que encontramos, por ejemplo, en muchos pasajes de la Biblia, cómo se van repitiendo las ideas. Por ejemplo, una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar determinado atributo de Dios como por ejemplo su santidad, repetía 3 veces santo, santo, santo. Para una comprensión plena de la Biblia también es importante notar que las palabras de las escrituras o las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto, lo que podemos llamar un contexto inmediato y un contexto más amplio. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no llegar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, la misma palabra Adán, que se traduce por hombre. Si usted estudia el contexto de Génesis, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, se va a dar cuenta, la palabra tiene varios significados. Podría referirse a una persona, como también podría referirse a toda la humanidad. Otro ejemplo podría ser la palabra mundo. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15, el Señor nos exhorta y nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es decir, en el Evangelio de Juan dice que Dios ama al mundo. Y en este texto dice que nosotros no debemos amar al mundo. Notan ustedes que son contextos diferentes, aunque la palabra es exactamente la misma. Entonces, una pregunta importante podría ser, ¿cómo podemos estudiar la Biblia en profundidad sin entender los idiomas bíblicos originales? Déjeme decirle que hoy día nosotros tenemos el gran privilegio de encontrar una cantidad de materiales que ustedes ni se imaginan a través de Internet. Tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Tenemos concordancias bíblicas, tenemos diccionarios, tenemos páginas completas como esta, en donde podemos encontrar una gran cantidad de traducciones en diferentes idiomas.
Tenemos, por ejemplo, Biblia paralela, en donde están las Biblias en forma paralela para ir comparando texto con texto y podamos llegar a mejores traducciones. Así que no tenemos excusa para no estudiar la Biblia en profundidad como realmente debiéramos hacerlo. Y como la Biblia está escrita con palabras, estas palabras hay que estudiarlas en su contexto. Es muy útil dedicarse a un estudio de las palabras, porque las palabras en sí tienen un significado, pero el significado cambia de acuerdo al contexto. Tomemos, por ejemplo, una palabra en español que también se puede aplicar a los idiomas en que fue escrita la Biblia. La palabra llama. Aquí tenemos una llama. Sin embargo, aquí también tenemos una llama. Y encontramos que Pedro llama a Juan. Una palabra con ciertos fonemas, pero tienen diferentes significados. Dependen de los contextos y depende cómo son usadas en la construcción de las oraciones. Y esto ocurre en cualquier idioma, pero hay que tener mucho cuidado si se trata de una traducción, porque incluso a veces los sinónimos de las palabras toman otro sentido. Tomemos como modelo una palabra para que veamos la importancia de estudiarla en su contexto y en su significado intrínseco. Por ejemplo, la palabra pecado. Tenemos una cantidad de textos bíblicos. Por ejemplo, aquí yo coloqué algunos del Nuevo Testamento en donde la misma palabra pecado tiene diferentes significados. Por ejemplo, en Primera de Juan se entiende como una transgresión de la ley o como cualquier injusticia. Santiago dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y Pablo asegura que todo lo que no procede de fe es pecado. Ahora, si vamos a las palabras mismas, la terminología, encontramos que en el Antiguo Testamento hay varias palabras para pecado. Por ejemplo, la palabra jatá, que significa errar el blanco. La palabra awón, la palabra pechá, la palabra raaj, la palabra rachá. Todas son palabras que se traducen por pecado, pero son diferentes aspectos del pecado. No es lo mismo errar el blanco, es decir, querer hacer lo bueno y no hacerlo, que sería el concepto, por ejemplo, de jatá, a un pecado que la Biblia llama pechá, que es una rebeldía e insubordinación a sabiendas. La terminología griega para pecado también es diversificada. Por ejemplo, tenemos la palabra jamartía, que es el equivalente a la palabra jatá del Antiguo Testamento. Tenemos la palabra adiquía, que significan actos injustos, o parábasis, que es el equivalente a pechá. Tenemos la palabra anomía, que tiene que ver con una disconformidad con la ley, y la palabra acebeia, que significa impiedad. Otra palabra que podemos tomar como para ejemplificar la diversidad de sentidos de las palabras que cuando nosotros leemos nuestras Biblias, muchas veces nos dan o nosotros entendemos que tienen un solo sentido, en la palabra amor. Y leemos, por ejemplo, que Dios nos ama, que debemos amar al prójimo. Jesús les dijo a los discípulos, amaos los unos a los otros. Y también nos enseñó a nosotros que debemos amar a nuestros enemigos. En las traducciones al castellano nos queda claro que debemos amar. Pero cuando vamos al idioma griego, a la lengua original del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la palabra amor procede de diferentes verbos, tales como el verbo fileo, el verbo erao, el verbo agapao, que tienen un sentido diferente. Eros, del verbo erao, es un tipo de amor, pero tiene que ver con el amor al cuerpo físico, a la atracción, tiene que ver con el amor relacionado con lo sexual, o estorgué, que tiene que ver con el afecto fraternal entre esposos, por ejemplo, o agape, o el del verbo agapao, el verbo agapao, o sustantivo agape, que tiene que ver con el amor como
un principio. Interesante notar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús tiene el encuentro con Pedro y le dice, ¿me amas más que esto? Ahí usa la palabra agape. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero él usa la palabra fileo. Entonces Jesús le dice, ¿me amas? Pedro insiste, ¿me amas con ese amor sublime de principio? Usa ágape. Y Pedro nuevamente responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente usa fileo y entonces Jesús se adapta a lo que Pedro pide o a lo que Pedro dice y le pregunta, Simón, ¿tú me amas? Usando fileo. Y Pedro, afligido, porque entendió el mensaje, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente usa la palabra fileo. Así que, amigos, yo insisto en que no se desanimen porque no piensen que ustedes que tienen que saber griego, hebreo, arameo para leer la Biblia, no. Eh, Hoy día tenemos, como mencioné, muchas posibilidades. Tenemos toda la información al alcance de un clic en nuestros computadores y podemos buscar toda la información cuando queremos hacer un estudio mucho más profundo de la Biblia. Voy a volver un poquito al tema de las palabras, pero quisiera mencionarles que no solamente podemos estudiar la Biblia a través del método de estudio de palabras, también podemos estudiar la Biblia libro por libro. Tenemos todas las versiones y las herramientas y las diversas herramientas para estudiar la Biblia. Lo importante es entender y reconocer que esto requiere tiempo, requiere dedicación. Y como dijimos en el estudio anterior, por una parte a veces creemos que sabemos todo y que no necesitamos seguir investigando o simplemente nos da pereza de hacerlo. Pero el mayor problema ocurre cuando leemos la Biblia y en base a una simple lectura llegamos a conclusiones tan erradas que rayan en la herejía. Por ejemplo, hay quienes no creen en la divinidad de Jesús y llegan a esa conclusión porque leyeron en la Biblia un par de pasajes que aparentemente enseña eso. Déjeme compartirle una breve explicación de algunos textos bíblicos que algunos toman para decir que Jesús es un ser creado. Y todo esto simplemente se debe a que no se estudia la Biblia en profundidad como corresponde. Estas personas toman como referencia el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 15, que se refiere a Jesús como el primogénito de la creación. Apocalipsis 3:14, que habla de Jesús como el principio de la creación de Dios. Y la declaración de Jesús cuando dijo, porque el Padre es mayor que yo. Tenemos que recordar que se llama primogénito al primer hijo de un matrimonio. Es por eso que los que niegan la divinidad de Jesús dicen que Jesús fue la primera persona creada por Dios, el primer hijo de Dios. Pero si leemos y estudiamos estos textos en el contexto inmediato, y más aún en el contexto del capítulo y libro donde se registra, e incluso en el contexto mayor, usando el principio que la Biblia explica, la propia Biblia, y analizamos el tema usando toda la Biblia, vamos a llegar a la conclusión de que lejos de pensar que la Biblia dice que Jesús es un ser creado, afirma todo lo contrario, es decir, la absoluta divinidad de Jesús. Veamos entonces, en primer lugar, el texto citado de Colosenses. La palabra empleada por el apóstol Pablo, que nuestras Biblias traducen como primogénito, es la palabra griega prototokos. Si usted estudia esta palabra en cualquier texto pertinente, se va a dar cuenta que esta palabra viene del griego protos, que significa primero, principal, grande, y de tokos, que significa logro, interés. Y normalmente prototokos se refiere al primer nacido, al primer hijo de un matrimonio. En la cultura judía, el primogénito era considerado muy especial, pues era a quien debía suceder como dirigente al padre cuando muriera. También recibía una doble porción de los bienes materiales de la familia.
y cosa importante, llegaba a ser el sacerdote de la familia. Así que el primogénito era considerado como una persona muy especial. Pero no solamente tiene ese sentido la palabra, y especialmente cuando ésta se aplica a Jesús, hay que tener mucho cuidado en hacer la correcta interpretación, porque muchas veces esta palabra se usa en un sentido figurado. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:5 se dice que Jesús es el primogénito de los muertos y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí dice que Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Cómo primogénito de los muertos? ¿Acaso este texto está diciendo que Jesús fue el primer muerto? Claro que no, porque la palabra significa el primer nacido y no el primer muerto. Así es que aquí se quiere exaltar la preeminencia de Jesús. Es decir, de todos los que murieron, Jesús es el más importante, no el primero, el más importante. Además, el contexto de Colosenses dice que Jesús es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Jesús existía mucho antes que existieran todas las cosas. Y así como el primogénito terrenal es anterior a los hijos del matrimonio, sus hermanos, Cristo es anterior a todo cuanto existe, porque Él mismo es el creador, nos dice la Biblia. Y esto se prueba con diversos textos que afirman la eternidad de Jesús. Hay otros personajes de la Biblia a los cuales también se les llama primogénitos, para destacarlos, aunque en la realidad no lo eran. Por ejemplo, a Israel o a Jacob. Dios lo considera como su hijo primogénito. Y dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Notan ustedes que aquí no tiene el mismo sentido? Lo mismo sucede en el caso de Efraín y Manasés. Dios llama a Efraín como su primogénito, cuando en realidad no lo era Manasés. Es decir, Dios exaltó a Efraín como primogénito por la falta de fidelidad de Manasés. Podríamos dar otros ejemplos, pero creo que con esto es suficiente. No podemos entender que Jesús era un ser creado por el hecho que se lo llame primogénito, sino que se usa esa expresión para exaltar a Jesús, para darle la preeminencia. El otro texto que se ha mal interpretado porque no se estudia es Apocalipsis 3:14, que dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Y entonces las personas toman esta expresión, el principio de la creación de Dios, para afirmar que Jesús es el principio de la creación. Y para que el video no salga demasiado largo, permítame dar una corta explicación. La palabra griega usada por Juan, que se traduce por principio, es la palabra arjé y también tiene varios significados, dependiendo de su contexto. A veces se le puede traducir como comienzo, otras como dignidad y también para referirse a una persona investida con poder y autoridad, como cuando el Evangelio dice que Jesús entró a la casa del principal, ahí en Mateo 9:23. Y ahí se usa la palabra griega arjé. Así que, ¿cuál de todas estas interpretaciones es mejor para aplicar a Jesús tomando todo el contexto de la Biblia? La respuesta es obvia. Jesús es el origen y causa de todo cuanto existe en el universo, porque Él lo creó todo. Nos dice las Sagradas Escrituras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por otra parte, el mismo libro de Apocalipsis, en vez de presentar a Jesús como
parte de la creación, lo presenta como el objeto de adoración por parte de ella. Notemos lo que dice Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El otro texto citado es este de San Juan que dice, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. El texto de San Juan 14:28 hay que leerlo y analizarlo en el contexto del plan de salvación y en Jesús como el modelo del ser humano. En el plan de salvación, Jesús siendo Dios, se hizo hombre. Esto es lo que conocemos con el nombre de encarnación. Y cuando Pablo se refiere a este tema respecto a Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, Cristo siendo Dios mismo, pasó a la subordinación, despojándose de todo interés propio, no tomando en cuenta la exaltación en que siempre había estado, con el único propósito de cumplir una fase importante en el plan de salvación. Llegó a llamarse hijo, no porque en su esencia lo era, sino para el cumplimiento del plan de salvación. Así que en ese sentido, cuando Cristo tomó la naturaleza humana, obviamente el Padre es mucho mayor y en ese contexto debemos entender estas declaraciones de Jesús. Yo creo que ahora ya podemos sacar algunas conclusiones. Les invito entonces ahora a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, para entender las Escrituras, tenemos que entender el propósito de ellas. Y lo primero que encontramos es que la Biblia no es útil para nuestra salvación. Y que desde niño conoce las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por otra parte, hay que tener mucho cuidado y respeto al estudiar la palabra de Dios, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 47, nos dice, no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La palabra de Dios no es cosa vana, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en estudiarla y comprenderla correctamente. Y número tres, necesitamos hacer un serio esfuerzo y dedicación para estudiarla correctamente. Porque como los idiomas bíblicos son tan ricos en significado, se requiere un esfuerzo de nuestra parte para llegar a su más clara comprensión. Y este esfuerzo debe traducirse en un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Y esto significa siempre tomar en cuenta el contexto donde están insertas estas palabras. Puede ser el contexto inmediato o puede ser el contexto más amplio de la escritura. Pero esto nos ayudará a no llegar a conclusiones erróneas. Otro punto importantísimo es pedir la iluminación del Espíritu Santo. Nunca olvidemos al estudiar la Biblia hacerlo con oración y rogando la dirección del Espíritu Santo, quien se ha comprometido en guiarnos a toda la verdad. Y por último, recordemos que existen muchas herramientas para estudiar la Biblia. Así que no saber los idiomas bíblicos no es excusa para dedicarnos a su estudio. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que este estudio les sirva y nos volveremos a encontrar en otro estudio de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.